Hoy tengo 30 años, pero desde los 26 que vivo de mis inversiones, yo no necesito volver a trabajar ni un solo día más en mi vida. Financieramente yo podía costearme todo lo que yo quería, salir cuantas veces quería, ir a los restaurantes y no ver la cuenta. Pensaba que me iba a sentir feliz teniendo todo esto y no me sentía feliz. Ahí fue que me replanteé la vida y hay muchas personas que trabajas un montón, ganas un montón de dinero y luego te gastas todo. Uf. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. ¿No sabes dónde invertir tu dinero? El día de hoy acabo de entrevistar a Cristian Arens y nos va a contar dónde debemos invertir nuestra plata, cómo generar hábitos de ahorro, hábitos de inversión y cómo la libertad financiera se consigue con mentalidad. Esto y mucho más vas a encontrar en este episodio. Nos vemos ahí. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por visitar acá el podcast de Vendedor Genuino. Es un placer tenerte con nosotros. Hola Jordano, muy feliz, muy agradecido de estar aquí contigo, así que nada, gracias. A darle. Vamos a empezar con una sección de mito o realidad con respecto a tu experiencia en las inversiones, en el manejo del dinero. ¿Invertir es solo para personas con mucho dinero, mito o realidad? Mito, Ujú, mito. Yo creo que invertir debe ser para todos, debe ser algo que, para mí, yo comparo mucho la inversión con el deporte, ¿no? O sea, todos deberían de hacer deporte ujú. y eso es lo que te va a llevar a tener buena salud. Lo mismo pasa con las finanzas, todos deberían de ahorrar, todos deberían de invertir. Eso es lo único que te va a llevar a tener libertad financiera. O sea, yo siempre los comparo, ¿no? Es como la pregunta de invertir es solo para ricos, es como hacer deporte es solo para personas saludables, pues... pues obviamente las personas saludables hacen deporte, pero justamente son saludables porque hacen deporte. Entonces lo mismo pasa con las inversiones. Las personas ricas son ricas porque invierten bien su dinero. Ujú. Entonces yo siempre digo, tú tienes que comenzar a ahorrar, invertir para poder ser libre financieramente, ser rico, ser millonario, como quieras llamarle. Y necesitas un capital mínimo para empezar a invertir, porque seguro muchas personas se preguntarán en su caso, o sea, que algunas personas con la justa ahorran, otras personas no les alcanza. ¿Y cómo les va a alcanzar para invertir? ¿Qué aconsejas en esos casos, por ejemplo? Yo creo que puedes invertir, por ejemplo, en bolsa de valores desde $50, Ujú. $100, criptomonedas lo mismo, inmuebles quizás un poco más, pero lo más importante es tener la mentalidad correcta, porque si tú, por ejemplo, ahorras $20 todos los meses, tú puedes ver la forma de multiplicarlos comprando y vendiendo cosas. O sea, yo empecé comprando y vendiendo relojes de silicona que me costaba 1 o 2 soles, lo vendía 10 15 soles en Ujú. el colegio. Entonces, yo creo que lo más importante es encontrar la forma, o sea, encontrar la forma de salir adelante y tener los hábitos correctos, que es justamente el ahorro, la inversión, guardar dinero, no gastarte todo y luego a fin de mes preguntarte, oye, ¿qué hago con este dinero? Y es tener ideas para poder multiplicarlo a través del emprendimiento o a través de la inversión. Cualquiera de los dos caminos son válidos y te pueden generar grandes ganancias. ¿Qué porcentaje de dinero recomiendas ahorrar de tus ingresos mensuales? No, pues el 100%. Pero empezar con el uno, o sea, puedes Ajá. empezar con el 1%. ¿Verdad? Puedes empezar pequeño y ir paso a paso. O sea, yo creo que empecé con 10, 15, 20% y Ujú. ahora yo ahorro, invierto más del 80% de mis ingresos. Ajá, pero no tienes una fórmula metodológica como para compartir en el sentido de que sabes que tú deberías ahorrar el 20% de tu dinero, deberías invertir el 10 y lo demás tanto. No hay algo así, no hay una ecuación que te haya resultado con varios casos como para decir por acá es. Lo que pasa es que es muy relativo, Ujú, porque tú puedes tener muchos paradigmas mentales ujú. de gano sueldo mínimo, no me va a alcanzar, ¿por qué lo voy a hacer? No. Entonces, empieza con, si te hace difícil, el 1%, si te parece muy poco, el 5%, si puedes un poco más, 10%. Lo normal debería ser que ahorres por lo menos un 20%, ¿no? Ujú. Pero eso es poco a poco. O sea, si te cuesta mucho imaginarte ahorrándote 20% ahora, comienza con 1, 5, 10, lo que puedas. Y luego vas a ver cómo tú mismo vas a querer ahorrar más y ahorrar más y ahorrar más. O sea, porque al final eso es lo que te abre puertas. O sea, cuando ahorras un poco más, ya vas a decir, uy, ya puedo invertir en bolsa, sí. ¿Puedo invertir en cripto? Sí. Quizás ya puedo comprar mis primeras propiedades, sí. Entonces te va abriendo puertas. Luego es como jugar Monopolio, ¿no? Claro. Cuanta mayor capacidad tengas, pues mejores inversiones vas a poder hacer. Ya no va a ser una propiedad, va a ser, pucha, una casa más grande, va a ser un hotel, va a ser un local comercial. O sea, te puede abrir puertas mucho más grandes en la medida que tú vayas creciendo y mejorando. Pero todo empieza con una decisión, que es la decisión de comenzar a ahorrar hoy, ¿no? Entonces sí. Me gusta porque va de la mano con la implantación de hábitos, ¿no? O sea, póntela lo más fácil posible hasta que te vayas acostumbrando y poquito a poquito vas a ir tomando ese hábito y vas a querer crecer.
hacerlo. Totalmente. O sea, yo conozco personas que ganan 50, $60,000 al mes y no ahorran ni un dólar. Y eso justamente pasa porque no tienen hábitos. Cuando ahora son grandes relativamente y ganan bien, están aplicando los mismos conceptos que cuando ganaban poco, que era no ahorrar, gastarte todo lo que ganas. Y eso es real. La mayoría de personas vive el día a día, gana y gasta exactamente lo mismo. A veces gasta más de lo que gana con tarjetas de crédito. Entonces, yo creo que hace falta mucho esta educación financiera de darte cuenta que el juego no es solamente ganar, sino cuánto eres capaz de retener y multiplicar. Entonces, yo creo que ahí está la gran falla de muchos. Ujú. Yo puedo ganar menos que otras personas muy ricas que conozco, pero tengo tan buenos hábitos y sé invertir que mi patrimonio puede ser más grande. Claro, o sea, no necesariamente depende de los ingresos, ¿no? Así es. Llegar a la libertad financiera antes de los 30 es imposible. ¿Mito o realidad? No, es un mito, es totalmente un mito. Yo fui libre financieramente desde que tengo 26. Ujú. Hoy tengo 30 años, estoy obviamente financieramente mucho mejor, pero desde los 26 que vivo de mis inversiones, yo no necesito volver a trabajar ni un solo día más en mi vida. Igual puedo vivir de los ingresos que me generan mis propiedades, mis inversiones en bolsa, mis inversiones en cripto, mis inversiones en negocios. Em, de hecho, podría vivir con solo una de ellas. Y la idea es que todo esto no pasa de la noche a la mañana, ¿no? O Ujú. sea, puedes decir, ah, lo lograste, ¿a cómo lo lograste a tus 30 o a los 26? Pero la realidad es que yo empecé a emprender cuando tenía 16, comencé a invertir cuando tenía 19, comencé a crear contenido cuando tenía 22, 23. Entonces, ya es como todo un camino, no es tanto la edad que tengo, sino la experiencia que traigo detrás. Ujú. Entonces, yo siempre le digo a la gente, tiene que ser paciente, porque no sé, tú quizás tienes ahora 30, 40 años, escuchas esto y dices, no, es muy tarde, no es muy tarde, el tiempo va a pasar igual. 10 años van a pasar igual y tú vas a llegar quebrado o libre financieramente, dependiendo de las decisiones que tomes hoy. Entonces, obviamente, todos decíamos, lo mejor hubiera sido poner la inicial para un departamento el día que nacías, pero el segundo mejor momento pucha, es hoy, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir por ahí. Muchos empresarios, muchos ejecutivos de primera línea piensan que tienen que ganar un premio o tienen que salir en la tele para trabajar su marca personal. El día de hoy les digo que están totalmente equivocados. Su historia es la que inspira. Sus puntos de frustración, cuando quebraron, cuando más le dolió, eso, contarlo al emprendedor que recién está empezando o al ejecutivo que está iniciando su carrera, funciona. Es por eso que he desarrollado Transformación Genuina. Es un programa que en 60 días transformamos toda tu marca, desde lo principal, el propósito que tienes tú en la vida, para poder comunicárselo al mundo y que la gente realmente te siga porque le inspiras, no tener seguidores falsos. Si quieres tener más información y poder trabajar conmigo, contáctanos en el enlace de la descripción. Sí, sí, tiene que ver mucho con la cultura y con respecto a lo que nos comentas de que vives de tus inversiones, va de la mano con el siguiente mito que quería compartir. Vivir de tus inversiones equivale a no trabajar nunca más. Ese es un mito. Yo cuando hablo de libertad financiera, cuando hablo de vivir de mis inversiones, lo hablo de dejar de cambiar tu tiempo por dinero. O sea, Mm. dejar de trabajar en algo, ya sea tu empresa, o sea, un trabajo para alguien, dejar de trabajar en algo solo porque te pagan bien, sino trabajar en cosas que te gustan, que te apasionan, que te interesan. O sea, si te gusta el fútbol, dedicarte a algo alrededor del fútbol. Si te gusta, no sé, las finanzas, dedicarte a algo alrededor de las finanzas. Si te gusta viajar, dedicarte a algo alrededor de los viajes. Entonces, a mí me pasó a los 26, claro, yo era libre financieramente, vivía en la ciudad que quería en ese momento, que era Madrid, estaba rodeado de mis amigos, acá de terminar mi maestría, estaba pasándola bien. Y claro, yo me sentía en muchos momentos súper vacío, porque yo decía, ¿y ahora qué hago con mi vida? Claro. Entonces, me replanteé las cosas, dije que, porque hasta ese momento lo que buscaba era, quería sentirme libre, libre de vivir donde quería, estar con quien quería y hacer lo que quería. Ya lo tenía. O sea, financieramente yo podía costearme todo lo que yo quería. No, o sea, sin exageraciones. Nunca he sido de, no sé, un Ferrari, un Lamborghini, pues no. Ni tampoco la casa, pero sí podía salir cuantas veces quería, ir a los restaurantes sin no ver la cuenta, sin exagerar, obviamente. O sea, no es que iba a restaurantes tampoco mega caros, pero iba y pagaba, la pasaba bien, viajaba. Y me sentí vacío, o sea, me sentí, dije, pucha, pensaba que me iba a sentir feliz teniendo todo esto y no me sentía feliz. Entonces, ahí fue que me replanteé la vida, escribí este libro que se llama El valor del fracaso, que es el segundo libro que publico, donde hablo de este proceso de introspección y cómo es que este aparente éxito se volvió un fracaso en mi vida y cómo es que me transformó. Y ahí fue que me pregunté, o sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿A Ujú. qué le da sentido a mi vida?
Y lo que me di cuenta fue que lo que le da sentido a mi vida es ayudar a otras personas que sientan esa libertad, que sientan esa plenitud, que eso se hace con educación de valor, que es educación financiera, educación de crecimiento personal, educación de mentalidad, o sea, y fue lo que yo dije, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto. O sea, y fue ahí que vi, por ejemplo, mi canal de YouTube de otra forma, vi mi creación de contenido de otra forma, vi mi escritura de otra forma, porque lo dejé de ver tanto como un negocio que tenía que hacer, sino como una herramienta para poder ayudar y llegar a más personas. Entonces ahí cambié totalmente la forma que yo estaba viendo las cosas y eso me abrió puertas porque fue como, soy capaz de disfrutar lo que estoy haciendo, entonces Ujú. no tengo que trabajar en esto. Y así fue, o sea, me he tomado largos periodos de vacaciones, me he tomado ahora menos periodos de vacaciones porque estoy agarrando una racha en la cual cada vez me gusta más lo que hago, que es algo que me pasó al inicio y luego lo dejé como Claro. 3 años, en verdad no lo he hecho con tanta pasión y ahora es como de nuevo me entró la curiosidad y digo, pucha, ya hay nuevos competidores en el sector, han salido un montón de influencers, creadores de contenido que dinamizan todo. Y yo digo, pucha, tengo bastante que aprender, quiero seguir adelante y a la vez estoy creciendo como conferencista, como escritor. Entonces me agarra en una etapa de mi vida mucho más madura, con mucha más introspección, mucho más sólida Ujú. y eso es lo que yo quiero ahora aprovechar, porque mi otra etapa ha sido como más de joven y curioso, obviamente, pero ahora me siento como, no sé, adulto joven o adulto, eh, que estoy tomándolo de otro punto de vista, ¿no? Antes Ujú. probaba todas las inversiones, no sé qué. Ahora ya sé hacia dónde voy, ya sé lo que quiero construir, ya puse bases sólidas y ahora, pucha, ya no estoy pensando en comprar el depa, sino estoy pensando en comprar, no sé, los terrenos, el local comercial, el edificio. Ya no estoy pensando en invertir, pucha, cientos de dólares, sino decenas de miles. Entonces, ya no estoy pensando en armar un negocio que sea rentable, sino un negocio que sea rentable y escalable. Entonces, eh, es otro momento, ¿no? Le estoy dando mucha más prioridad a mi familia, a mi salud, al deporte. La verdad es que es diferente y es bonito porque toda esta creación de contenido me está acompañando, ¿no? O Ujú. sea, es como la audiencia se tiene que adaptar un poco a mi nueva versión, pero es bonito porque estoy seguro que, claro, en 10 años también tendré otras prioridades y ojalá que muestre, no sé, finanzas de pareja, de familia, lo que sea, pero pues ahora ha cambiado, ¿no? Y la creación de contenido viene con eso también. Tiene mucho propósito ahora, ¿no? Porque lo que me comentas es como que tuviste un viaje, te pusiste una meta libre financieramente y cuando llegaste como que te quedaste con un sinsabor por llegar quizás o porque ya no disfrutabas tanto y le encontraste un propósito. Tiene que ver mucho la educación, lo digo porque yo sigo tu evento Circun Experiencia y vi que publicaste hace poco, no recuerdo que te vas a presentar en una charla TED y lo tomaste como un sueño cumplido y yo sí te veo bastante metido en los eventos, en las conferencias, compartiendo información. ¿Tiene que ver mucho tu propósito ahí? A mí dar conferencias y escribir libros es lo que más me gusta hacer. Ujú. Hago otras cosas porque hay que mantener el negocio de otras maneras. Claro. El mercado de conferencias en Perú, de conferencistas, es bien pequeño relativamente. Ujú, Yo soy de los conferencistas más caros en Perú, ujú, pero eso igual a nivel regional es como el fútbol, ¿no? ujú, El pase de un jugador peruano muchas veces no vale igual que el pase de uno colombiano o uno mexicano o uno argentino, ni que hablar de uno español, ¿no? O sea, uno que juega en primera división de Perú no se asemeja a uno que juega en primera división de España, ya. o de México, o de Colombia. De Colombia por ahí, ¿no? Pero lo mismo pasa en el mercado de Ah, conferencistas. sí. Claro, porque un conferencista peruano, Ujú, hay un tema estructural que no te permite, al igual que el fútbol, que no te permite tener esa competitividad que puede tener uno mexicano, por ejemplo. ujú. Estabas mencionando a Jorge, ¿no? Jorge Hace un rato. Cerratos, sí. Entonces, Jorge es un gran conferencista, Ujú, pero ¿cómo te vuelves un gran conferencista? Igual que volviéndote un gran deportista, es teniendo
minutos, horas de rodaje, o sea, dando conferencias. Te Claro. vuelves un gran conferencista dando conferencias. No naces siendo un conferencista, Ujú. sino dando conferencias y capacitándote es como creces. Y el tema es que en Perú no hay mucha masa crítica, o sea, no hay tantas empresas que contraten conferencistas. No es Mm, como que, mi empresa tiene 100 trabajadores, vamos a contratar un conferencista. O es como la universidad, vamos a contratar conferencistas. Son pocas las universidades y las empresas que apuestan por conferencistas para ese crecimiento. Entonces, pues claro, Perú es un país de 30, 33, 34 millones de personas. México, solo Ciudad de México, que es la capital, tiene esa cantidad de gente. Entonces, ujú, tiene una masa crítica mucho más grande. ujú. México es un país más grande, entonces tienes los conferencistas rotando más. Y no solamente para las conferencias, sino para la creación de contenido. Claro. Entonces, cuando crean contenido en México, llegan a toda Latinoamérica. Cuando creas contenido en Perú, tú no puedes llegar quizás a Bolivia, Ecuador, Colombia, pero no llegas a México bien. O sea, no llegas, no Claro, terminas de te entiendo. entrar. Entonces no generas esa masa crítica para que te llamen a más conferencias y demás. Es más difícil, no es imposible. Es algo que yo vengo trabajando. Yo he dado conferencias en México, en Colombia y en otros países. Tengo en Buenos Aires, pero es extraño. Es tan extraño como que un futbolista peruano Claro, lo fichen. lo fichen de otro equipo. O sea, que pasa, pero no es el común denominador. Claro. Entonces, funciona exactamente igual, ¿no? Pero bueno, me desvié. A lo que iba es las conferencias y los libros es lo que más me gusta hacer. Y está alineado con mi propósito porque a mí me cambió la vida ir a una conferencia. O sea, Ujú, a mí cuando yo tenía 16 años escuché a mi primer conferencista que fue David Fishman, que fue a mi colegio, ujú. y me cambió la perspectiva. A los 19 escuché a Warren Buffett, me cambió también la perspectiva. A los 21 escuchaba a John Maxwell, escuchaba a Eric Thomas, a Grant Cardone, escuchaba a muchos otros. Ahora he ido a conferencias con Tony Robbins, he compartido escenario con todos los conferencistas de Latinoamérica que te puedas imaginar. Los conozco a todos, tengo buena relación con ellos. Una vez compartí, bueno, le abrí la conferencia a Brian Tracy en Arequipa, Ujú. que fue también espectacular. Y fue por eso que yo decidí crear Circo como experiencia, porque yo iba a conferencias afuera, en Estados Unidos y en Europa, que me cambiaban la vida. Y decía, wow, ¿por qué Sí, no hay sí, algo así en Perú? claro. Y yo dije, ya, lo voy a hacer en Perú. Entonces traje este concepto de Circo como experiencia, que ya el próximo año, en el 2026, cumple 5 años, se Ujú. hace una vez al año, siempre es el primer fin de semana de mayo en Lima, y intentamos reunir a los mejores conferencistas, tanto peruanos como de la región, y que sea un evento de crecimiento, donde hablo de finanzas, hablo de emprendimiento, hablo de crecimiento personal y todo lo que cualquier persona que quiera llevar su vida a un siguiente nivel debería de escuchar. Entonces, ese es básicamente el concepto de decir con experiencia por qué lo hago y a mí me gusta dar conferencias también justamente porque a mí me cambió la vida escuchar una conferencia y entonces me siento como en la obligación de retribuir y nada, ahora me voy a Tacna, me voy a Cusco el próximo fin de semana, a Tacna en 2, a Piura en 3, entonces estoy ahí, a Bucaramanga en Colombia me voy a fin de mes también, Buenos Aires el próximo mes, Bogotá también tengo, entonces ahí estamos compartiendo, ¿no? Compartiendo un poco de lo poco o mucho que he podido aprender en los últimos años. No, súper, súper interesante lo que nos comentas porque también esa realidad del mercado. Cuando inicio este proyecto, previo al podcast estábamos conversando, pero cuando inicio el proyecto, lo primero que hago, porque fui a una conferencia y yo no quería ir. Y cuando llego, me fui con una idea de, pucha, yo puedo hacer esto, tranquilamente puedo hacer esto. Entonces escribí, agarré, me compré una pizarra gigante. No está acá, está en el cuarto, pero Ah, casi me botan de mi casa por la pizarra porque era muy grande. Y escribí en el centro cómo me convierto en un conferencista internacional. Así inicia todo el proyecto antes del video de TikTok, en el momento que te dije después de los autos, cuando llegué a un momento de reflexión y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y fue esa pregunta y empecé a analizar más o menos el mercado, los competidores y qué curioso lo que me dices, ¿no? El tema de que el mercado mexicano es súper potente. De hecho, este podcast está inspirado en Oso Traba, en Jorge Cerrato, que son podcasters que lo hacen súper sí. bien y yo dije, vamos a hacer algo en esa onda, pero poniéndole mi estilo. Entonces, muy interesante tener esa visión del mercado porque no se comparte mucho, no, primera vez que lo comparto en el podcast. Me encantó. Voy a seguir con el mito de realidad. Vamos a ver. Si trabajas duro, el dinero llega solo. Mito. O Ajá. sea, eso es falso. El dinero no va al trabajador más duro, ¿no? Si no, todos los obreros serían millonarios. El dinero va al que tiene una idea o meta clara Ujú. y, y trabaja alineado a esa meta. O sea, no basta con trabajar duro,
sea, no basta con tener buenas ideas, ni tampoco basta con trabajar duro. Tienes que tener las dos. Una idea clara de lo que quieres, hacia dónde quieres ir y trabajar duro por esa idea. Ujú, Entonces hay muchas personas que tienen miles de ideas, pero no ejecutan ninguna durante el tiempo suficiente ujú. y pues no sirve de nada. Y hay muchas personas que se matan trabajando en dos trabajos, tres trabajos, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y tampoco generan nada porque no tienen claridad de hacia dónde van. O sea, claro, trabajas un montón, ganas un montón de dinero y luego te gastas todo. Uf. Trabajas un montón y pucha, en trabajos que no te permiten aprender, que no te permiten generar algo adicional. Entonces, es complicado. O sea, si tú ya tienes un empleo, un ingreso al lineal, un ingreso donde estás cambiando tu tiempo por dinero, necesitas generar un emprendimiento en donde puedas tener ganancias exponenciales Ujú, y que algo que te guste, o sea, porque es muy difícil destacar en algo, pero es más difícil todavía si no te interesa lo que estás haciendo. claro. Entonces, tienes que hacer algo que te interese, algo que te guste. Yo sí soy promotor de esas ideas. Hay gente que te dice, no, tienes que emprender en lo que sea más rentable. Y yo digo, pucha, la rentabilidad es relativa, o sea, si a ti te gusta, te apasiona, te interesa algo, le metes todas las balas a eso y puedes fallar, pero por lo menos vas a haber desarrollado algo que era divertido, que te gustó, que la pasaste bien. O sea, porque la posibilidad de fallar la tienes siempre, Ujú, pero fallar en algo que te gusta es mejor que fallar en algo que no te gusta. Y emprender y tener éxito en algo que te gusta es mejor que emprender y tener éxito en algo que no te gusta. A mí me pasó que yo emprendí y tuve éxito en algo que no me gustaba, que era importar pulseras de silicona y relojes de silicona cuando yo tenía 16, 17, 18, 19, 20 años. Me fue muy bien, pero a mí no me interesaba absolutamente nada de ese negocio. O sea, aprender sí, importar sí, redes sociales sí, pero la verdad que estar vendiendo pulseras de I love Justin Bieber, I love One Direction, de la U, de Alianza, de diferentes cosas que estaban de moda en ese momento, no me interesaba en lo más mínimo. claro. Entonces, realmente a mí lo que me apasionaba era hacer negocios, crear y así. Hoy lo que yo hago me interesa, tiene un propósito, me gusta, estoy comprometido con la salud, estoy comprometido con la educación, estoy comprometido con las finanzas y es a lo que me quiero dedicar. Entonces, yo siempre digo a la gente, tienen que hacer las cosas que les interesan. Que si no te apasiona, pero que te interese. Ujú. Y en este punto que me comentas de las personas que cambian tiempo por dinero, a los emprendedores, perdón, a las personas dependientes, a los empleados que están generando un ingreso, ¿no? Y tienen un superávit, tienen ahí ahorrado algo como para poder invertir. Hay un dilema siempre que no saben si renunciar por el emprendimiento o irlo llevando de a pocos. Hay un libro, si no me equivoco, de la doble vida, ¿no? Del emprendedor y la persona dependiente. Yo paso por eso, por momentos. Entonces, ¿en qué punto recomiendas dedicarle al emprendimiento más tiempo del, del ingreso dependiente? O sea, ¿en qué punto, qué palancas ver? ¿Qué recomiendas? Pucha, yo he emprendido con trabajo, yo he emprendido sin trabajo y yo prefiero emprender con trabajo. Sobre todo cuando ya acabas la universidad. Bueno, depende de la vida, ¿no? Pero si ya tienes obligaciones financieras, mi mentalidad, yo soy bien conservador, es que tu trabajo cubra tus obligaciones financieras y que tu emprendimiento vaya creciendo a la paralela, ¿no? Los ingresos del emprendimiento se van reinvirtiendo. Entonces, yo personalmente renuncié a mi trabajo cuando los ingresos de mi emprendimiento eran el triple de lo que yo ganaba con mi trabajo. Pero eso fue porque a mí me gustaba mucho mi trabajo. Ujú, Aunque no lo creas, a mí me encantaba mi trabajo. Yo no quería renunciar. Me daban la opción de poder manejar mi negocio paralelamente. Estaba aprendiendo mucho de los dueños de la empresa donde yo estaba. Entonces yo no quería renunciar. Pero al final justo llegó pandemia, decidí irme a hacer una maestría a España, entonces renuncié eh, y me dediqué a tiempo completo a mi emprendimiento mientras que estudiaba la maestría también, ¿no? Y ahí fue que empecé y luego ya me acostumbré a tiempo completo, que antes también lo había hecho, ¿no? Pero a veces cuando eres emprendedor primerizo y estás emprendiendo a tiempo completo, no sabes manejar bien tu tiempo, no sabes manejar bien tus recursos. ujú. Y eso puede ser un problema. Entonces, a veces es mejor estar ocupado, de tener un trabajo, pucha, de tener un ingreso fijo y paralelamente emprender para que vayas probando concepto, ver cuánto cuesta, sacar números
hasta que se vuelve un proyecto autosustentable y ahí vas con todo, porque hay muchas cosas ocultas, ¿no? En esto de emprender. O Ujú, sea, en el emprendimiento nadie te va a pagar tus almuerzos, nadie te va a pagar tu CTS, tu AFP, no te van a dar ujú. gratificaciones. O sea, es algo que tú tienes que ir construyendo poco a poco. Entonces, si te alocas así, dices, no, ya, tiempo completo, voy con todo, pucha, es doble presión, porque es la presión de que tu emprendimiento vaya bien y es la presión de que no se acaben tus ahorros. Entonces, no hay respuesta correcta, simplemente depende del perfil. Hay gente que hace eso y se siente contra la pared y dice, ya, ahora sí todo, nada, y pucha, pum, despegan. Mm. Yo personalmente soy más conservador en eso y digo, "No, tipo, voy poco a poco, tipo, construyendo paralelo y ya de ahí me salí, ¿no? Pero yo sí soy bien como conservador en ese estilo. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna otra manera, aparte de las inversiones en bolsa, que tú recomiendes para que tu dinero trabaje para ti? No, hay cientos, pues, las inversiones en bolsa. En las inversiones de bolsa hay cientos. Ujú, Aparte, existe cuentas de ahorro de alto rendimiento, que es poner tu dinero en los bancos más pequeños, ujú, que te pagan mayor interés. Después tienes los depósitos a plazo fijo, ujú, tienes los bonos de gobierno, que en México se llama CETES, en Estados Unidos son los bonos del Tesoro americano, ujú, en Perú bonos del gobierno. Tienes bonos corporativos de empresas, tienes inversiones en bolsa de valores, tienes inversiones inmobiliarias, tienes inversiones en préstamos, tienes inversiones en criptomonedas, tienes inversiones en startups, tienes inversiones en negocios. Hay cientos y dentro de cada una de las que he mencionado hay más subtipos de inversiones. ujú. Entonces, la verdad es que el mundo de las inversiones es bien apasionante porque yo soy una persona bien curiosa. Entonces, pucha, averiguo un montón de rentabilidades, de qué me conviene, qué no conviene, por qué sí, por qué no, por qué en un país, por qué en el otro. O sea, por ejemplo, tú crees que esa, o sea, bueno, yo creo que sé de tarjetas de crédito, Ujú. pero, por ejemplo, cómo funcionan las tarjetas de crédito en Perú es muy parecido a cómo funcionan en Estados Unidos, Ya. pero es totalmente opuesto a cómo funcionan, por ejemplo, en España. Entonces, todo el mundo piensa, las tarjetas de crédito funcionan más o menos igual en todos los países. No, ¿verdad? No, funcionan diferente. Y así como las tarjetas de crédito, el sistema financiero y el sistema bancario de Perú funciona totalmente diferente al de Estados Unidos y funciona Claro. totalmente diferente al de España y funciona totalmente diferente al de Colombia. O sea, por ejemplo, la gente en Perú piensa que es totalmente normal tener una cuenta de ahorros en soles, o sea, moneda nacional, y en dólares, moneda extranjera. Ujú. Pero lo que no sabes es que hay muchos países en donde eso no existe, como Colombia. En Colombia es casi imposible tener una cuenta en dólares. No puedes. Todo es en la moneda nacional. Por eso es que hay también más inflación, porque está más regulado. Y que el tipo de cambio se va depreciando. O que, no sé, en Ecuador solo tienen dólares, no hay otra moneda. Entonces, estudiar, por ejemplo, ¿no? Todos en Perú nos creemos especiales porque en 1985 hubo hiperinflación en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Ujú. Lo que no nos damos cuenta es que en casi todos los países de Latinoamérica hubo hiperinflación entre los años 1970 y 2000. Sin contar Venezuela y Argentina, que lo vienen teniendo en los últimos 20 años, todos los países tuvieron una crisis. La crisis bancaria en Ecuador a fines de los 90, que fue desde ahí que comenzaron con lo del dólar. En Bolivia también, superinflación. Todos los países han pasado de Latinoamérica, compartimos historia financiera también. Y es bien interesante ver eso, ¿no? ¿Por qué Perú es tan estable versus otros países, la moneda? Y Ujú. eso es por la constitución que hizo Fujimori, porque esa constitución le dio independencia de poderes al Banco Central de la Reserva versus el poder ejecutivo, el presidente, Ujú. que eso es algo que muy pocos países de la región tenían o respetaban, porque habían siempre formas de romperlo. Entonces, nunca falta el presidente que no entiende de economía y dice, no hay dinero, impriman más dinero. Y así es como se genera la inflación, la hiperinflación y todo, ¿no? Este, mm, que literalmente no falta, o sea, no falta. Si fuera por muchos presidentes que hemos tenido en Perú, lo hubieran hecho, porque ese es el camino simple para ser populista y para solucionar problemas cuando en verdad lo estás empeorando. Y obviamente hay mucha gente que nos va a escuchar y no va a entender lo que estoy diciendo, y es normal. Ujú. Solo espero que si alguien postula a la presidencia sí lo entienda. Este, pero, pero sí, o sea, es básicamente economía básica, ni siquiera es avanzado Ajá. lo que he dicho, pero sí. ¿Cuál es el problema principal de imprimir dinero? Eso ya te lo explico, eso es facilísimo. Imagínate que un país como Perú, Ujú, o el país que sea, toda la producción del país son 5 manzanas. ujú, O sea, tú tienes 5 manzanas en todo el país, esa es la producción. O sea, todos los
metales, todos los servicios, los productos, ya todo, Todo el producto. 5 manzanas. Eso es Ujú. todo lo que tienes. Y tú tienes, vamos a hablar en dólares, no sé si tu audiencia es peruana o bueno, Sí, sí, ya, sí, normal. soles, dólares, ustedes interpretenlo como quieran, voy a decir dólares. Tienes 5 dólares. Ujú. Entonces tienes 5 manzanas y 5 dólares. Sí. ¿Cuánto cuesta cada manzana? $1. $1. Ujú. Está simple. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la economía va creciendo a un ritmo lento. O sea, imagínate, tienes 5 manzanas y el siguiente año ya no vas a tener 5 manzanas, sino cosechaste un poquito más, tienes 6 manzanas. Ujú. Ya. Entonces, lo normal es que la economía digas, el Banco Central de la Reserva o el que emite las monedas acá, ve, la producción creció de 5 a 6, ¿qué tengo que hacer? Ya no tienes 5 dólares, sino tienes que sacar un Un dólar dólar más. más. Dices 6 dólares. Entonces, ¿cuánto va a costar la manzana? Igual, un dólar. $1. Pero como estamos en una economía inflacionaria, lo que van a decir es, creció a 6, ya no va a tener 6, sino quizás 6.6. ¡Pum! Imprimes un poquito más de dinero. Ujú. Entonces, ya cada manzana ya no va a costar 1, va a costar 1.6. 1.1, Ujú. ¿no? 1.1. Pero Ujú. ¿qué es lo que pasa normalmente? Que a veces los países lo que dicen es, oye, esto creció a 6, pero nosotros necesitamos no 5, no 6, necesitamos 20. Entonces agarra y dices, la maquinita, ¿no? Me imprime el dinero, sacas 20 dólares. Y dicen, mira, ahora tenemos en el mercado 20 dólares. Que eso puede ser como, puede durar unos meses que diga, abundancia, todo bien. Ya. Pero apenas el mercado se dé cuenta de que hay 6 manzanas, ¿qué va a pasar? Esos 20 dólares, vamos a poner números redondos, 18 dólares, imagínate que hay, y hay 6 manzanas. Ujú. ¿Cuánto va a valer cada manzana? 3. 3 dólares. Entonces Dices, automáticamente es la inflación. triplicó. Se triplicó. Es como que, oye, ¿por qué ahora todo cuesta más caro? Porque están imprimiendo más dinero. Hay más dinero en el mercado Claro. y hay el mismo producto. Sí, la escasez. Entonces es mismo producto para más dinero, Ujú. oferta-demanda. Claro. Y eso es lo que, o sea, Alan García literalmente hizo eso. Alan García dijo, hay problemas, impriman más dinero. Pero no se da cuenta que el problema no está en la cantidad de dinero, sino está en la productividad del país, en la Claro. producción, La oferta. en la oferta. No estaba, o sea, el país no estaba produciendo lo suficiente. Y luego, ¿cómo se hace la hiperinflación? Porque agarró, tenías 18 dólares y 6 manzanas. Ujú. Y él dijo, oye, ¿por qué las manzanas están más caras? Se pregunta, oye, ¿por qué las manzanas están más caras? Y no entendía lo que estaba pasando. Entonces agarró y dijo, las manzanas están más caras, vamos a controlar precios. Vamos a prohibir a la gente que compre manzanas por encima de 3 dólares que estaban en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Imprime más dinero, ahora pasas de 18 a, imagínate, 60. Y dice, pero está prohibido las manzanas, las puedes máximo 3 dólares. Entonces todos los demás bienes, las peras, los duraznos, los plátanos, todo, ¡boom!, se va para arriba. Y luego se crea un mercado informal, una economía informal, en donde esas manzanas, claro, oficialmente se vende a ese precio, pero informalmente se vende a 10. Claro. Entonces, y luego intentas, o sea, ya se te desarmó algo, está desorganizado y dices, intentas controlar, uy, no, las manzanas a máximo a 3 y ahora los duraznos a 6 y tal, a tal, y tal, y tal, 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 y pones subsidios, porque dices, tengo dinero, subsidio, y Claro. luego crece la masa monetaria y la producción sigue ahí. El problema está acá, no acá. Pero entonces Y sigues inflando. los gobernantes muchas veces no ven esto. Entonces, lo que tiene Perú ahora es independencia de poderes. El BCR no tiene que consultarle al Ejecutivo y el Ejecutivo no tiene por qué meterse al BCR. Y ese ha sido el por qué Perú o porque ¿cómo se llama? El milagro económico de la economía Peruana. peruana, ¿no? De por qué hemos tenido tantos presidentes, tanta inestabilidad y Seguimos bien. sigue la moneda estable, la economía sigue creciendo, a menor ritmo que antes, pero sigue creciendo. Imagínate si tuviéramos buenos Gobernantes. gobernantes y a dónde podríamos llegar, ¿no? No estaríamos hablando de un 3% de crecimiento, sino volver un 6 un 7 que creo que es posible, destrabando algunos proyectos, promoviendo el libre mercado, promoviendo obviamente dando buenas obras también, ¿no? Porque hay que hacer obras de educación, de agua, de luz, de desagüe y todo esto, pero en vivienda también, descentralización. Ujú. A mí me interesan mucho esos temas porque la política afecta mucho a la economía. O sea, yo no me quiero meter a política, pero la política afecta tanto a la economía que tú tienes que tener visión de hacia dónde va el país, qué está pasando, o sea, tener una ligera comprensión. O sea, Ujú. cualquier persona que me siga pucha, obviamente tiene que estar a favor del libre mercado, si no, no existiría la bolsa de valores, no Ujú. existiría los inmuebles si no fuera por el libre mercado, Claro. por el capitalismo en general, obviamente con medidas de lo que yo decía, educación, salud, servicios básicos, agua, desagüe y todo, que falta muchísimo. Es un gran problema, pero y la descentralización, que eso también es un tema que se tiene que solucionar. Interesante. Súper chévere la clase maestra de economía. Muy Y yo, inte- yo no soy economista, por si acaso. Pero nos has explicado con manzanas, que era, Sí, que era sí, lo, sí. que era lo que pedíamos. Tú eres un emprendedor digital.
tienes cursos digitales, estás metido en creación de contenido, estás muy metido en el entorno digital. ¿Todo el mundo puede crear un curso online y volverse rico con eso? No, eso es falso. O sea, ¿todo el mundo puede crear un curso online? Sí. ¿Volverse rico con eso? No necesariamente. O sea, si tú creas un curso de bajo valor, pues Ujú, obviamente te va a dar bajo valor y es muy difícil volverse rico con eso. Yo creo que es bien bonito el mercado en el que estamos ujú, porque hemos pasado de una época de mucho vendehumo, en verdad. O sea, ajá. que yo califico vendehumo como la persona que enseña algo que no hace o que te magnifica algunos resultados. A una época de más transparencia, las personas nos mostramos tal cual somos. Cuando yo empecé a crear contenido hace 8 años, habían muchos como estos personajes, ¿no? Súper extravagantes, carros de lujo, Sí, sí. vestimentas de lujo. Y yo justo comencé a crear contenido porque no me identificaba con ellos. Ujú, Hoy en día ya vemos personajes mucho más normales, más transparentes. O sea, como yo soy contigo es como yo intento ser en la calle, como yo intento ser en los videos. Oye, antes si estoy en una conferencia voy a estar o voy a intentar ponerme un poquito más de energía, pero es mi misma persona, o sea, es mi personalidad, es la persona que yo soy, o sea, no es como que intento falsear algo, es la persona que yo soy. Y yo creo que es bien importante, antes de crear un curso, antes de crear contenido ujú. y antes de todo esto, tener claridad, ¿no? De para qué lo quieres hacer, hacia dónde quieres ir, qué quieres enseñar, o sea, porque para enseñar tienes que haber aprendido y tienes que haber tenido algo de experiencia, ¿no? Entonces, así sea poco, pucha, tienes que tener experiencia. Es difícil enseñar algo sin entender o sin conocer, o sea, si no hay algo que me molestaba más de la universidad, que era ir a clases de emprendimiento con gente que no había emprendido, ¿no? O sea, profesores. Ujú, Entonces, yo siempre intento ser coherente. O sea, yo enseño de bolsa porque invierto en bolsa hace 10 años. Enseño de inmuebles porque invierto en inmuebles hace 7 años. Enseño de criptos porque invierto en criptos hace 5 años. Y enseño lo básico porque yo considero que sé lo básico. Entonces, no, es ser eso, ¿no? Coherente. o sea, la coherencia entiendo que va, tú la atas mucho con la experiencia, porque sí se ve mucho en redes sociales los vendehumos, pues no esto, las personas que pueden tomarse una foto con un carro y dicen que te van a hacer rico comprándole un curso, o sea, está muy, muy contaminado, pero efectivamente creo que es como dices, ¿ah? La gente se está mostrando más normal, hay marcas personales más genuinas, vendedor genuino, ahí está. Hay marcas personales más transparentes que se trata de mostrar cómo hacen en realidad sus cosas, ¿no? En lo que son buenos y tratan a partir de eso dar una enseñanza. Parte de crear un curso va de la mano, puede ser crear un libro. El siguiente mito o realidad es, o pregunta es, ¿crear un libro sí o sí te da autoridad en algún tema? En el mercado peruano. O sea, yo creería que sí, sí te da autoridad. Si es que el libro es bueno también, ¿no? Porque imagínate que tú hablas de ventas y te sacas un libro y pucha, de ventas y te resulta ser malo, Claro. te va a quitar autoridad por todos los lectores, ¿no? Ujú, Fácil a la gente que no lo lee sí te va a dar autoridad, pero a los lectores te va a quitar autoridad, no va a ujú. querer comprarte otro libro. Sigue siendo el contenido el primordial. Para mí el contenido es lo más importante, ¿no? Ujú. O sea, imagínate, ¿no? Yo enseño finanzas, pero que mi libro te dé consejos, pucha, malos, ¿no? Tétrico, feo, claro. Claro, o sea, tú puedes vender una vez, pero no sacarías, no sé, 4 libros, ¿no? Claro, claro. Porque ya no te comprarían. Entonces, yo creo que en general sí te da autoridad el libro, pero hay que tener cuidado. O sea, hay que siempre cuidando el contenido, aportando valor y que sean cosas útiles, aplicables. O sea, Ujú, la regla que rige mi contenido y mi vida como creador de contenido en general es crear el contenido que me gustaría encontrar. O sea, escribir los libros que me gustaría leer, dar las conferencias que me gustaría escuchar, crear los videos que me gustaría ver ujú. y mantenerme en esa línea. O sea, si le gusta a los demás, bien. Si no le gusta, también bien. La cosa es que a mí me guste y que yo me sienta conforme con lo que estoy haciendo. En esta etapa de creación de contenido, ¿te has cruzado con la búsqueda de la aprobación externa? O sea, ¿has estado latigueándote o matándote por los likes o cuando un video no trepaba? Al principio, sobre todo de la carrera, porque eso le pasa a muchos creadores de contenido, por eso te lo pregunto a ti. Al principio, sí. O sea, más que latigarme por no tener likes, era, yo pensaba los videos, o sea, yo me volví obsesivo con YouTube. O sea, yo empecé en YouTube y yo era obsesivo con YouTube. Y yo, pucha, veía los videos y me quedaba ahí viendo las estadísticas, cómo mejorarlo todo el rato. Que eso fue en un inicio. Y a mí sí me marcó bastante cuando yo logré la libertad financiera, porque yo logro la libertad financiera, que era para lo que luego yo dije, estoy haciendo esto para la libertad financiera. Dije, uy, ¿y ahora qué hago?
y ya no sentía esa conexión, esa pasión, Claro, y me desconecté mucho de mi contenido. No es que dejé de publicar, pero me desconecté bastante, dejé de prestar atención, no veía mis videos ni siquiera, claro. o sea, los así no los volví a ver. eh, y recién ha sido hace poco que he vuelto a conectar y decir, oye, pucha, quiero volver a crear contenido que me gustaría encontrar, quiero volver a hacer cosas. Ahora yo estoy de nuevo haciendo mis propios guiones en YouTube, que lo había dejado por varios años. Ujú. Este, y sí, pero yo en verdad no, o sea, te mentiría si digo, no veo los números, pero no me obsesiono con los números, no me importa que me tiren hate para nada cuando me ha tocado. Y lo más importante para mí es disfrutar lo que estoy haciendo. O sea, Ajá, disfruto lo que estoy haciendo, sí, ya, sí, adelante. listo. Tipo, es... Tu checklist. Sí, lo que pasa es que, mira, yo soy libre financieramente, como te lo he dicho. Tengo mis inversiones, tengo mis negocios, ya me está funcionando. Todo lo que estoy haciendo, o la gran mayoría de cosas, me funcionan. No necesito crear contenido. Y de hecho, podría dejar de crear contenido. Hay muchos creadores que empezaron al mismo tiempo que yo, que ya lo dejaron parcial o totalmente. Ujú, Porque una vez que logras tus metas financieras, es como que ya, ¿y ahora qué? ¿Para qué? Y yo sí le encontré ese propósito que te conté al inicio y sí le encontré esas ganas, pero es difícil como que seguir disfrutándolo una vez que ya lograste ese objetivo. Entonces, yo lo que hago es, sigo haciéndolo en la medida que lo disfrute. claro. O sea, entonces es como, es volver a enamorarme, es como esa parte de la relación de, pucha, volver a engancharte, ¿no? Y estoy en eso y me ha gustado, o sea, ahora la verdad sí me ha gustado, pero es todo un proceso y todo un reto, ¿no? Porque a veces tú creas cosas que al público no le va a gustar, pero a ti Ujú. sí, entonces, ahí, Sí, hay veces que creas un videazo y dices, uy, esto debe gustarle a todo el mundo y realmente, o sea, no llega a pasar eso, tal pero es cual. porque te terminas enamorando. O sea, yo una ley que me puse también es, me gusta a mí, cumplo con ciertos parámetros que pueden conseguir algo de alcance y ya está, pero principalmente a mí. Cristian, vamos a empezar a hablar de tu historia. Nos has sumado muchísimo con esta sección de mito o realidad, nos has dado hasta clase de economía con manzanas, ha estado espectacular. Pero cuéntanos quién eras antes de ser esta figura de creación de contenido, esta figura con libros, esta figura conferencista. ¿Quién eras antes? Bueno, yo en verdad siempre he sido, me he considerado una persona muy curiosa. O Ujú, sea, desde pequeño, yo siempre, mis papás los tenía hartos porque les preguntaba el porqué de todo. ujú. Me compraron hasta un libro este de los porqués, que era así ¿Por gruesísimo. qué? Sí. Me leí todo el libro porque me da curiosidad. Siempre me decía, no sé, tal cosa. Yo, ¿pero por qué? Y de ahí me preguntaban, por tal y tal. Ya, ¿y por qué es así? Hasta que me mandaban a preguntarle, no sé, a curas, a profesores. Me decían, ya, no, te pregúntale a tal, ya, no me preguntes a mí. Este, yo siempre he sido bien curioso y hasta ahora soy bien curioso. O sea, Ujú, yo siempre digo, todo es posible. Entonces, escucho todo, intento probar, ver, como que... entonces siempre he sido bien curioso, siempre he sido bien emprendedor, o sea, ujú. bien emprendedor desde pequeño. Yo compraba, vendía cosas, me ponía Claro. a hacer dinero de alguna otra forma. Siempre me he considerado ambicioso, leal, honesto. Entonces yo creo que siempre mi imagen propia es de una persona curiosa que quiere como descubrir más cosas de la vida, ver hacia dónde me lleva y sobre todo intentar que me lleve hacia las metas que tengo, ¿no? Ujú, Siempre he tenido metas como claras, soy una persona bien estructurada, entonces me gusta saber hacia dónde voy, qué quiero construir, hacia dónde quiero ir. Soy bien familiar también, bien de mi grupo de amigos, los veo muy seguido. Entonces, sí, o sea, en verdad me considero bien normal en ese sentido, ¿no? Lo más anormal que tengo es que, pucha, soy bien curioso y que me obsesiono con los negocios, ¿no? ¿Cuál crees que es tu superpoder? La constancia, Ajá, la sí. La constancia, constancia y tener claridad en las metas que tengo. O sea, porque una vez que sé qué quiero, siento que lo voy a conseguir. de alguna manera. Sí, o sea, puede tardarme 20 años, pero sé que lo voy a conseguir. O sea, yo, por ejemplo, yo sé que voy a llegar a 1 millón de suscriptores en YouTube. ¿Cuándo? No tengo idea, pero voy a llegar. O sea, yo sé que voy a llegar a ciertos lugares, ciertas cosas. Entonces, agarro y comienzo. Lo que pasa es que yo tengo ya como una ingeniería mental que apenas sé qué quiero, pero con claridad absoluta, Ujú. este, pucha, comienzo a mover toda mi vida hacia eso. O sea,
todos mis hábitos se van moviendo hacia eso, todo mi círculo se va moviendo hacia eso, o sea, todo lo que estoy haciendo me va conectando de alguna manera hacia eso. Para mí Ujú. lo más difícil es tener claridad absoluta de lo que quiero. ¿Y te ha pasado que en esa búsqueda en la constancia que estás peleando para llegar a ese qué quiero, te ha pasado que te das cuenta que realmente no lo quieres y giras un poco el barco? Sí, sí me ha Muchas pasado. veces. No muchas veces, pero sí me ha pasado. ¿Y normal? ¿Cómo lo manejas? ¿Un toque de manejo de emociones? ¿Cómo va eso? Sí, o sea, yo cuando era pequeño, aparte de ser millonario, quería ser futbolista, ¿no? Ajá. Entonces, lo manejé, dije, pucha, me di cuenta que no iba a llegar tan lejos y, yo desde chibolo tenía este pensamiento. Apenas supe que no iba a ser futbolista, dije, ok, me cambié la meta y dije, ahora quiero ser dueño de un club de fútbol. Ujú. Y esa meta todavía la tengo. Ajá. Entonces, a veces cambiar un poco el sueño, ¿no? Puedes girar un poquito el timón. En este transcurso de emprendimiento, de inversiones, de conocimiento, de compartir información, desde el inicio hasta ahora, has conocido mucha gente interesante, pero has tenido algunos mentores, algún mentor, algún aprendizaje muy puntual que recuerdes. Sí, he tenido muchos, ¿no? Porque yo considero mentores no solamente personas que conozco físicamente, sino que escucho y que para mí son extraordinarios, ¿no? Ujú. Warren Buffett, que lo conocí en persona y que entendí que si tú no aprendes a hacer que el dinero trabaje por ti, tú solo vas a terminar trabajando por dinero. O por ejemplo, John Maxwell, si tú no tienes un plan de crecimiento, solo vas a envejecer, pero no vas a crecer. Eh, Eric Thomas, ¿no? Que te habla de la importancia de la disciplina, de la constancia, que tú puedes no ser el mejor, de hecho tú puedes ser del tercio inferior, pero si eres constante y disciplinado, eso va a determinar tus resultados en la vida. Eh, Tony Robbins, la energía ilimitada que puede tener un humano en la medida que tenga claridad de las metas. Brian Tracy, Ujú. con su seminario Fénix, espectacular. Que Sí, creo que estuvo en Arequipa, ¿no? En Arequipa fue el que estuvo en sí, Perú. fue lo de Arequipa, sí, con Brian Tracy, pero eh, no, lo del seminario Fénix es un seminario que él tiene hace 30 años grabado y que me para salir mi algoritmo de TikTok, solo me lo saca Claro, cada claro. rato. Y me lo vi completo en YouTube, el otro día dura 8 horas. O por ejemplo, Bob Proctor, que te habla del cambio de paradigma, Ujú. cómo cambiar tu paradigma mental, no sé. Viktor Frankl de El hombre en busca del sentido, que nadie puede, o sea, pueden dominar tu cuerpo exterior, pero no tu mente interior. Y Ujú. lo único que no pueden quebrantar nadie es el espíritu humano. Entonces, tener una esperanza, tener siempre claridad de hacia dónde quieres ir, por qué sigues aquí. Entonces, yo soy una persona que leo mucho, escucho mucho. Entonces, yo siempre considero que tu vida es un resultado de los ingredientes que le pones. Los Ujú. ingredientes que le pones a tu vida son las personas con las que te rodeas, los libros que lees, los podcasts que escuchas, los eventos a los que vas. Entonces, si tú quieres tener una gran vida, tienes que tener grandes ingredientes. Si tus ingredientes son puro chisme, farándula, Netflix y Claro. cosas así, pues no puedes esperar que el resultado sea diferente, ¿no? Ujú. El peor consejo que has recibido. El peor consejo es que alguien te diga que es imposible, ¿no? Ujú. Que es imposible o que es difícil o que no se puede. La realidad de otra persona no tiene por qué ser tu realidad y, y yo creo que todos tenemos derecho de crear nuestra propia realidad. Perfecto, Cristian. La verdad que nos has dado una clase maestra. Vamos a pasar a una parte final del podcast que es ping pong con Cristian Arens. Son preguntas cortitas. Las voy a leer acá. Es ping pong con Cristian Arens. Defíneme éxito en una palabra o frase. Disfrutar el progreso. Disfrutar el proceso. Qué bonito. Tu mayor fuente de inspiración. Mis papás. Un libro que debería leer todo el mundo. Aparte de mis libros, Aparte de Código Dinero. para mí El Secreto, El secreto. ¿Ya? de Ronda Virne. Ujú. Tu mejor lugar para desconectar. Me gusta el campo. Me Ujú. gusta mucho como el Chakra, campo. eso. Sí, en general me gusta el campo. Estoy viendo de comprar una casa de campo justo, que creo que sería un sueño, porque es donde me gusta desconectar, relajarme. Ujú. Qué bonito. El mejor consejo que has recibido. Ya hablamos del peor, ahora te toca el mejor. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Ujú.
Perfecto. Si pudieras hacer un cambio inmediato en las mentes de las personas con un solo chasquido, ¿qué harías? Ponerles el pensamiento de que el dinero puede trabajar por ti y que la vida es como jugar Monopolio en la vida real. Ujú. Y para despedirnos, antes de despedirnos, me olvidé de una, es, si no te dedicaras a lo que haces hoy en día, ¿qué serías? Ya no me menciones futbolista, otra cosa seguro se te habrá ocurrido por ahí. O sea, yo creo que sí o sí sería empresario. Ajá. O sea, empresario puede ser de cualquier rubro, Ujú. pero sería empresario de todas maneras. Y si por algún motivo no me dejaran ser empresario, yo creo que sería, en este momento, a mis 30 años, yo creo que sería gerente general de una empresa de venta directa. Este, porque es la experiencia que tengo y el camino para el cual también podía haber decidido, ¿no? Perfecto. Y si Christian Arens se muere mañana, ¿de qué se perdería el mundo? De nada, ya tienen mis libros, tienen 500 videos ahí, 300 podcasts. No, hay un montón de contenido ahí que para que lo escuchen, no se pierden en nada. Ya ahí está todo ¿Ya está dicho, todo dicho? todo dicho, todo hecho. ¿Qué quisieras dejar como legado? Creo que no me interesa mucho, la verdad, dejar un legado. O Ujú. sea, si pienso en cómo me gustaría ser recordado y ese tema de legado es por los únicos que me interesa ser recordado, la verdad, es mi familia y mis amigos más cercanos y ser percibido como un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo. Y todos los demás, que disfruten de los libros, las conferencias que están grabadas y los podcasts, pero no me quita el sueño. O sea, mucho más me quita el sueño la percepción de mi familia y de mis amigos Claro. que de las personas que no me conocen realmente. Me ha encantado este podcast, muy educativo, muy nutritivo. Muchas gracias, Cristian. La verdad que ha sido súper potente la entrevista. Muchas gracias a la gente que estén ahí. Suscríbanse al canal y denle click a la campanita. Nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Gracias.